estoy muy contento de poder estar en esta tarde-noche con ustedes para hablar del tema de la familia. Yo quisiera hablarles sobre todo y ante todo como papá, ¿verdad? Como papá y como abuelo. Y creo que soy uno de los que tiene más años aquí. Tengo ya 66 años, por lo tanto, peino canas, como se dice en mi país. Algunos sois más jóvenes, pero ya no peináis nada. Pero yo todavía puedo peinar canas. Pero voy a hablar desde la experiencia de ser un papá con hijos ya adultos, casados y que a la vez tienen sus hijos. Es decir, me gustaría hablar como papá y como abuelo, ¿verdad? Entonces, reflexionar con vosotros un poco acerca de lo que la palabra del Señor me ha enseñado a este respecto. Yo os quisiera pedir, siempre empiezo así, pero no por rutina, sino por convicción. Me gustaría pediros que pudiéramos empezar con un tiempo individual y personal de oración. Lo que esta noche pase aquí, yo soy bautista y por lo tanto no esperéis nada espectacular, lo que esta noche pase aquí, en tu corazón o en mi corazón, no va a depender tanto de mi elocuencia, sino de la actitud de tu corazón. Si tu corazón es tierra fértil para que Dios te pueda hablar, ¿verdad? Cuando me oís hablar a mí, hablo con acento Reina Valera, ¿verdad? Parece que sea la Reina Valera la que está hablando. Pero como bromeaba esta mañana con los pastores y líderes, si Dios pudo hablar a través de la burra de Balán, bien puede hablaros en esta noche a través de un burro español. Todo dependerá de la actitud del corazón. Por favor, ora para que el Señor te hable. Él sabe lo que tú tienes, lo que tú necesitas, y ora también para que yo no sea un impedimento para que Él pueda hablar a través de mí, para que pueda hablar con claridad y pueda hablar con convicción. Señor, dice tu palabra que tus ovejas tienen la capacidad de oír tu voz y reconocerla. Señor, en medio del ruido, incluso del ruido que yo mismo provoco, ayúdanos a escuchar tu voz. Amén. Bien, quería hablaros a través de la familia. El pastor Elías ha hablado un poco de cuáles son las responsabilidades que hago. Mi última responsabilidad es que soy director del Instituto de Especialidades Juveniles. Algunos de ustedes han oído hablar de especialidades juveniles. Nuestra tarea, o mi tarea, es formar a aquellos que sienten el llamado de trabajar con niños, con adolescentes, con preadolescentes y con jóvenes. Capacitarlos y darles las herramientas. No voy a hacer más publicidad, pero vais a ver un código QR y yo os animaría a que tomarais una foto del código QR, porque si queréis profundizar más, tener más información acerca de qué es el instituto, cuáles son las oportunidades que ofrece de formación, los materiales y los recursos para el trabajo con niños, como os decía, con preadolescentes, con adolescentes y con jóvenes. Si vais al código QR os dará más información al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, si no habéis tenido la oportunidad, posteriormente os lo podemos hacer y a llegar. A mí me gustaría, por un momento, especialmente los que sois papás. Yo sé que aquí hay papás de diferentes edades. Algunos tenéis bebés, algunos tenéis niños chicos, otros que están acercándose a la adolescencia, a esa terrible edad en que se convierten en prehumanos, ¿verdad? Y otros, como yo, tenéis hijos mayores. Algunos que han tomado los caminos del Señor y otros que no han tomado los caminos del Señor. Pero a mí me gustaría, por un momento, y algunos os morís de ganas de tener hijos, luego os arrepentiréis, pero os morís de ganas de tener hijos, ¿no? Pero me gustaría pediros que, por favor, cerraras por un momento tus ojos y pensaras en el futuro de tus hijos.
Especialmente si tienes niños chicos, niños pequeños, visualízalo. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de tus hijos? Piénsalo por un momento, por favor. Cierra tus ojos y piénsalo. Bien, algunos, si ya tenéis los hijos grandes, tal vez habéis podido pensar cómo os hubiera gustado que fueran vuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo os hubiera gustado que vuestros hijos hubieran crecido o se hubieran desarrollado? Me gustaría preguntaros, y no tenéis que responder, es ¿en qué habéis pensado? Cuando habéis pensado en el futuro de vuestros hijos, ¿habéis pensado en lo que hacen y lo que tienen o en lo que son? ¿Me hago entender? Es decir, hemos pensado en que tienen educación, se están ganando bien la vida, o hemos pensado en qué tipo de personas son. ¿Son personas temerosas de Dios? ¿Son personas que caminan con Dios? ¿Son personas que tienen valores? ¿Son personas que hacen y que tienen un impacto en la sociedad y en el mundo en que los rodea? Es muy importante en qué hemos pensado cuando hemos pensado en el futuro. Si has pensado en el tener o en el hacer, yo lo veo un poco complicado, ¿verdad? Pero si has pensado en el ser, esto me parece tremendamente importante, porque lo más importante en definitiva es cómo serán nuestros hijos o cómo serán nuestros nietos. A mí me importa muy poco, o me importaba muy poco lo que hicieran o lo que tuvieran, me importaba más lo que fueran. Y eso es tremendamente importante, ¿verdad? Porque en la Biblia siempre es más importante el ser que el hacer. En la Escritura se nos dice que del corazón del ser humano nacen las conductas. Entonces lo importante es cómo queremos que sea el corazón de nuestros hijos. Fijaos que si tú piensas y has podido proyectarte en el futuro, en cómo te gustaría que fueran tus hijos cuando crezcas, la pregunta es, ¿cuánto de ti hay, en tu vida hay de lo que quieres que ellos sean? ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, si yo quiero que mis hijos sean temerosos de Dios, ¿soy una persona temerosa de Dios? Si quiero que mis hijos caminen cerca del Señor, ¿soy una persona que camina cerca del Señor? Si quiero que mis hijos lo tengan como el valor central de sus vidas, que sea el que organice su proyecto de vida personal, ¿estoy yo realmente teniendo a Dios en el centro de mi vida y haciendo que Él sea el que realmente organiza todo mi proyecto de vida personal? ¿Me estoy sabiendo explicar? Porque si tú no vives lo que quieres que ellos sean, las posibilidades de que eso suceda son remotas, ¿verdad? Si tú no lo vives, no esperes que ellos lo vivan. Y tristemente, a veces muchos papás, incluso papás cristianos, estamos más preocupados por el tener y por el hacer que no por el ser de nuestros hijos. Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, el segundo punto que yo quisiera compartir con vosotros es que la familia forma parte de lo que llamamos el orden de la creación. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Hay instituciones que son del orden de la salvación. La Iglesia forma parte del orden de la salvación. Se genera a raíz del trabajo que hemos cantado, que Cristo hizo en la cruz. Pero hay lo que se llaman instituciones del orden de la creación, como por ejemplo el gobierno y la familia. No conocemos ninguna cultura que no tenga una forma u otra de gobierno y tampoco tenemos ninguna cultura que no tenga una forma u otra de familia. Puede cambiar, pero la familia y el gobierno forman parte del orden de la creación. La familia, como bien sabemos, la instituyó Dios
y el gobierno lo instituyó Dios. No hay autoridad que no venga de parte de Dios y las que hay por Dios han sido instituidas. El principio de autoridad política viene dado por Dios como el principio de la familia. Otra cosa son las diferentes expresiones de estas dos instituciones, la familia y el gobierno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la familia es una creación de Dios, forma parte del plan y del diseño de Dios, cuando vamos al libro de Génesis y nos acercamos a la lectura del libro de Génesis, vamos a encontrar principios que nos pueden ayudar para entender cómo desarrollar un proyecto de familia. Cuando vamos a Génesis 3, podemos ver que Dios proveyó para su familia un entorno. Por lo tanto, una de las primeras responsabilidades de los papás y de las mamás es generar un entorno donde la vida sea posible, donde se pueda desarrollar la vida. Un entorno físico, un entorno emocional, un entorno espiritual, un entorno emocional donde el proyecto de vida sea posible. Esto es lo primero que vemos que Dios hizo con Adán y con Eva en el libro de Génesis. Pero Dios también lo que hizo es dar una provisión. Vemos en el libro de Génesis que a través del jardín del Edén, el ser humano, Adán y Eva, tenían la provisión para lo que eran sus necesidades materiales. Así que forma parte de la familia generar un entorno donde un proyecto de vida saludable es posible. Y es también responsabilidad de la familia proveer para las necesidades. Y nuevamente, no solamente las necesidades físicas, sino las emocionales, las espirituales, las mentales y evidentemente las materiales. Pero otra cosa que vemos en el libro de Génesis es que Dios proveyó para sus hijos un claro ejemplo. Dios era un ejemplo para ellos, ¿de acuerdo? Había una relación fluida entre Adán y Eva y Dios proveyó para Adán y Eva un claro ejemplo de cómo debía de ser la vida y de cómo debían de ser las relaciones. Y por último, vemos que Adán y Eva recibieron de parte de Dios una clara instrucción acerca del bien y del mal. Recuerdan, ¿verdad? Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, fijaos, Dios, el primer padre, el que genera la primera familia, Dios genera un entorno donde la vida es posible, genera provisión, genera un ejemplo y genera instrucción. ¿Tiene sentido? Lo ven ustedes con claridad en el libro de Génesis. Por lo tanto, este es un primer punto de chequeo para nosotros. ¿Estamos proveyendo un entorno donde la vida es posible? Donde la vida emocional, donde la vida espiritual, donde la vida física, donde la vida intelectual es posible. Estamos proveyendo, no solamente que traemos el pan a la casa, sino estamos proveyendo de las necesidades emocionales y espirituales que tienen nuestros hijos. Estamos siendo el ejemplo que nuestros hijos necesitan. Nos dicen los expertos en el mundo de la educación que la familia, cuando la familia actúa como tal, de manera intencional cumple estos roles, continúa siendo todavía la influencia mayor, más importante y más decisiva en la vida de los muchachos y de las muchachas. Hay una mentira cultural, y es la mentira cultural de que los papás no tenemos nada que hacer con nuestros hijos, que no los entendemos, que no los comprendemos, que hay un salto generacional y que por lo tanto de alguna manera nos hemos de rendir ante la evidencia de que no hay nada que hacer. Esto es mentira. Todos los estudios demuestran que cuando la familia es intencional y la familia es proactiva,
en vivir y en encarnar valores continúa siendo la influencia más grande en la vida de los hijos. Y el último punto de chequeo es instrucción. Si nosotros realmente estamos pasándole a nuestros hijos aquellos valores que queremos que ellos vivan. Porque si nosotros no los educamos, no se preocupen, la sociedad los educará. Permítanme que me exprese con crudeza y con claridad. Es una tontería pensar que cuando nuestros hijos sean mayores ya decidirán. No vamos a transmitirles nuestra fe ni nuestros valores porque cuando sean mayores ellos ya decidirán. Falso. Desde el día 1 la sociedad y la cultura los está ilustrando y los está adoctrinando con valores que no son los de la palabra de Dios. Entonces, si tú no eres proactivo en esta responsabilidad, el mundo lo va a hacer, no te preocupes, pero tus hijos no se van a quedar sin instrucción. Entonces, fijaos que como la familia es una institución del orden de la creación, podemos ir a Génesis 3 y podemos ver en Génesis 3 principios que nos ayudan a entender cómo organizar una familia. Hemos de dar, como pone ahí, un entorno, una provisión, un ejemplo y hemos de proveer también una instrucción. Pero a pesar de todo, y me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, a pesar de todo, Dios fracasó. Dios es un padre fracasado. Dios es un padre fracasado. Proveyó el mejor entorno posible, proveyó la mejor instrucción posible, proveyó el mejor ejemplo posible y proveyó también, que es lo que más proveyó, me he olvidado de una de las cosas, proveyó el mejor ejemplo, la mejor instrucción, el mejor entorno y la mejor provisión. Y a pesar de todo, sus dos hijos tomaron las decisiones equivocadas y se descarriaron. Antes el pastor Elías ha dicho, Félix, que sirve con sus hijos al Señor. Yo creo que si lo que voy a compartir con vosotros tiene sentido, tengo que ser honesto con vosotros. Mis dos hijos, ninguno de ellos está en la iglesia. Y me gustaría compartiros esta experiencia porque creo que es importante y porque tal vez algunos de vosotros, vuestros hijos, no están en la iglesia. Y vosotros habéis provisto el mejor ejemplo, habéis provisto la mejor provisión, habéis sido el mejor ejemplo para ellos, les habéis dado el mejor entorno y vuestros hijos no están en la iglesia. Cuando mis hijos eran preadolescentes, los dos empezaron a tomar caminos completamente autodestructivos. Caminos que no solamente fueron destructivos para ellos, sino que nos convirtieron a nosotros en una familia disfuncional. Era la época en que yo era pastor de jóvenes y en nuestra iglesia había las personas que no eran como Bernabé, hijos de consolación, más bien eran hijos de su madre, ¿verdad? Que nos decían que el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Entonces nosotros vivíamos con la tensión y vivíamos con la frustración de que muchachos y muchachas recibían a Cristo, estaban creciendo y nuestros propios hijos vivían en rebelión contra el Señor. Con toda la tensión. Había muchísima gente que nos decía lo que debíamos de hacer y lo que no debíamos de hacer. Todo el mundo sabía lo que Félix y Sara deberían de hacer. Y para nosotros realmente era un dolor muy grande. Yo recuerdo que estaba en una conferencia en Estados Unidos y alguien me dijo, hay un señor norteamericano que quiere hablar contigo, quiere hablar acerca de tus hijos. Y yo honestamente pensé, estoy cansado de que la gente eche en cara mi fracaso, ¿verdad? Que la gente me confronte con mi frustración, con el hecho de que no lo hago bien y me dé estos consejos que todo el mundo sabe dar y todo el mundo dice lo que los demás deben de aplicar. Y la verdad, yo no quería hablar con este señor. Pero este señor insistió. Yo le dije, mire, estoy en una conferencia, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para desplazarme. El señor dijo, no, yo vengo hasta donde usted esté, pero es que el horario es un horario realmente muy justo.
es un horario muy denso y no voy a poder estar con usted. No se preocupe, cuando usted tenga un descanso yo estoy allí. Me gustaría hablar con usted. Bueno, hay situaciones en las que no te puedes escapar y no me pude escapar. Y este señor vino a hablar conmigo. Nunca he sabido quién era y nunca he sabido cómo este hombre apareció en mi vida. Pero recuerdo, todavía tengo la fotografía mental. Yo sé que ustedes deben de tener fotografías mentales de momentos muy específicos de su vida, ¿verdad? Que pueden ver los colores, que la pueden reproducir en sus mentes. Yo recuerdo la conversación sentados en una mesa, en ángulo, él aquí, yo aquí, y él me dijo, dime alguno de los padres exitosos de la Biblia. No pude recordar ninguno, ¿verdad? David, Abraham, Isaac, Samuel, dijeron que el pueblo le dijo, tú has sido muy bueno, pero tus hijos ya no son como tú. Estuve intentando y me costó. Y seguro que debe de haber algún padre bueno en la Escritura, ¿verdad? Y luego él me dijo, todos los padres o muchos de los padres de la Biblia fracasaron. Y entonces él me dijo, Dios es un padre fracasado. Y aquello me golpeó, ¿verdad? Y dijo, Él proveyó la mejor instrucción, Él proveyó el mejor entorno, proveyó el mejor ejemplo y la mejor provisión. Y sus dos hijos tomaron decisiones autodestructivas. Y él me dijo, Dios puede entenderte. Dios puede entenderte porque Él es un papá fracasado. Él no vino para darme consejos sobre lo que debería de hacer o lo que debería de dejar de hacer. Él vino para traer una palabra de consuelo de parte del Señor. Yo soy un papá fracasado y puedo entenderte. Puedo entender tu dolor. Puedo entender tu frustración, puedo entender tu desesperación, porque yo también he fracasado. Y a veces, porque nuestra teología es una teología muy pobre, nos cuesta ver a Dios como un Dios fracasado, ¿verdad? Porque unir la palabra fracaso a Dios parece como si fuera una blasfemia o como si fuera una barbaridad, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y esto trajo un montón de consuelo y de ánimo a nuestras vidas. Y nos quitó un montón de culpa y un montón de amargura, porque nos ayudó a entender que Dios podía entender nuestra situación. La gente de la iglesia nos podía juzgar, la gente de la iglesia podía tener sus historias, sus interpretaciones, pero con Dios podíamos hablar, si me permitís, de fracasado a fracasado. Él podía entender mis emociones y Él podía empatizar con ellas. Y lo digo especialmente porque quiero dar este mensaje de ánimo y de consolación para los papás, que como es mi caso, vuestros hijos no están en la iglesia. Dios no culpa, Dios entiende, Dios comprende, Dios consuela y Dios puede agarrar tu dolor, tu frustración y tu amargura y lo puede gestionar en algo nuevo. De la misma manera que Él gestionó lo que sucedió a través de este plan que Dios puso en marcha y es el plan de la gracia, ¿verdad?, que nos narra de una manera tan extraordinaria Lucas 15. Y en Lucas 15 vemos que hay un momento para esperar a que el hijo regrese a la casa y hay un momento para tomar la iniciativa de irlo y de buscarlo. Yo recuerdo que una noche el Señor me dio, yo soy bautista y que a mí el Señor me dé algo así como inspiracional es muy raro, ¿verdad? Pero recuerdo que el Señor me dio un pasaje en el Salmo 40 cuando dijo, pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó a mí su oído
y me sacó del lodo de la desesperación, del pozo cenagoso, puso mis pies sobre lo alto. Verán esto muchos y se entusiasmarán o se alegrarán. Bien, lo cierto es que la gran lección que nosotros aprendimos de este papá fracasado es que la gracia es lo único que puede redimir a las personas. La ley, la culpa, nunca puede redimir a nadie. La gracia es lo único que puede redimir a tu hijo y que puede redimir a mis hijos. Por eso nos dice la Escritura que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Y Dios es un padre fracasado tomando la iniciativa de venir a sus hijos para reconciliarse con ellos. Y creo que aquí hay un ejemplo tremendamente importante para nosotros de tomar la iniciativa de acercarnos con gracia a nuestros hijos, aquellos que han abandonado la iglesia, aquellos que no están caminando con el Señor, y hacerles sentir que son amados, que son aceptados incondicionalmente con todo lo que son. Nuestros hijos ahora, afortunadamente y muy agradecidos al Señor, están caminando con el Señor a su estilo. Ellos no están ingresados, no están integrados en la iglesia. Ni siquiera lo estuvieron cuando yo era pastor. Pero Sara y yo somos conscientes de que Dios ha hecho un trabajo increíble en sus vidas. Los ha sacado de estilos de vida autodestructivos, tienen presente a Dios en su vida, lo relacionan con la vida cotidiana. Pensamos que todavía queda trabajo por hacer. Pero un testimonio que nuestros hijos siempre nos han dado ha sido: si no hubiera sido por vuestro amor incondicional, nunca hubiéramos salido adelante como personas. Y lo que tratamos de decirles a ellos siempre es: hemos intentado daros a vosotros las mismas oportunidades que Dios nos da. Hemos intentado trataros a vosotros de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Pero quería compartir esto con vosotros e ilustrarlo con mi propia experiencia. Honestamente, me es igual lo que penséis con respecto a cómo caminan mis hijos. El padre y yo nos entendemos. El padre y yo sabemos de lo que estamos hablando. El padre y yo compartimos experiencias y basta una mirada para entendernos. Y honestamente lo que me interesa es la aprobación del papá, no la vuestra. Y no me preocupa excesivamente lo que penséis de mi ministerio en base a lo que he compartido. Pero creo que es importante para los que sufrís porque vuestros hijos no están con el Señor, que sepáis esto, ¿no? Que el último capítulo nunca se ha escrito todavía. El último capítulo está por escribir. La gracia de Dios continúa actuando en la vida de nuestros hijos. Para Sara y para mí siempre fue de mucho estímulo y de muchísima ayuda aquella palabra del Señor Jesús cuando afirma: mi Padre siempre está trabajando, por eso yo trabajo. Y nuestro Padre siempre está trabajando en la vida de nuestros hijos. A veces nos permite destellos que nos dan un poco de esperanza y nos permiten continuar adelante, y a veces no. Pero la promesa y la certeza es que el papá siempre está trabajando en la vida de nuestros hijos, que nuestro Padre tiene mucho más interés en su vida de lo que nosotros mismos podemos tener. Y lo que le hemos de rogar es que nuestra vida no sea un obstáculo para que ellos se puedan acercar a Dios. Entonces yo quería compartir dos cosas. Una, quería compartir el principio bíblico de que la familia es creada por Dios y tú y yo como papás tenemos la responsabilidad de proveer, tenemos la responsabilidad de generar un entorno, de dar un ejemplo y de dar una instrucción. Pero eso no te garantiza el éxito. Y nos remitimos a Dios. Y si alguien está descalificado para dirigir la iglesia porque sus hijos abandonan al Señor, entonces Dios no está capacitado para dirigir el universo porque solo tuvo 2 hijos y no es que le salieran muy bien, ¿verdad? Si aplicamos esta misma regla de 3. Entonces, como el fracaso es una posibilidad porque Dios ha hecho a nuestros hijos
libres e independientes, hemos de entender que todavía tenemos la posibilidad de continuar expresando gracia, amor y aceptación incondicional. Porque si hay esperanza para nuestros hijos, la única esperanza viene de la gracia, de que ellos son amados no a pesar de lo que son, sino que son amados con todo lo que son, de la misma manera que Dios nos ama y nos acepta a nosotros incondicionalmente. Ese es el Señor diciéndome que me he pasado enfatizando excesivamente lo de que Él ha fracasado, ¿verdad? Bueno, el tercer punto que quisiera compartir con vosotros es que la familia es responsable, ¿verdad? Ahí tenéis un versículo de Deuteronomio que muchos de vosotros conocéis. Dejadme que lo lea desde aquí, porque aquí no lo puedo leer. O sí que lo puedo leer, que dice: escucha, Israel, el Señor, y únicamente el Señor, es nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que hoy te he dicho. Incúlcaselas a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu muñeca como un signo, llévalas en tu frente como una señal. Escríbelas en las jambas y en tus puertas. Creo que esto es importante porque la familia es la responsable de la educación espiritual de los hijos. Todos los que estamos aquí, imagino que pertenecemos a iglesias evangélicas, ¿verdad? A iglesias cristianas. La iglesia no es responsable de la educación de tus hijos. De tus hijos, sean niños, sean preadolescentes, sean adolescentes o sean jóvenes. Esta responsabilidad es tuya y es mía. De parte de Dios, esta responsabilidad te ha sido dada a ti. Por lo tanto, no nos podemos permitir, si cambiamos la diapositiva, no nos podemos permitir el lujo de externalizar nuestra fe. La formación de la fe. La Iglesia colabora en la formación espiritual de nuestros hijos, pero no es responsable. No podemos enviar a los hijos a la Iglesia para que los eduquen. No podemos enviar a los hijos a la Iglesia para que los formen espiritualmente de la misma manera que los enviamos a la escuela para que los formen académicamente o intelectualmente. La Iglesia ayuda, la Iglesia colabora, pero la Iglesia no es responsable. El primer responsable eres tú y el primer responsable soy yo. Fíjense que a lo mejor el ministerio de niños en el futuro tal vez tiene que ser un ministerio más enfocado en capacitar a los padres para que los padres lleven a cabo la educación espiritual de sus hijos, que no necesariamente en formar maestros y responsables para que los eduquen en la Iglesia. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que la Iglesia no tenga un papel, pero el papel principal eres tú. El evangelio que tus hijos leen 24 horas al día, 7 días a la semana, eres tú. No esperes que tus hijos vivan aquello que tú no vives. No esperes que tus hijos caminen en los caminos que tú no caminas. Y aunque tú camines en esos caminos y vivas lo que tú vives, no tenemos la garantía de que ellos van a seguir esos mismos caminos. Pero al menos hemos cumplido con nuestra responsabilidad y siempre nos queda la esperanza de la gracia y del trabajo sobrenatural de Dios. Pero hemos de entender de que la responsabilidad de la educación espiritual de los hijos es nuestra. ¿Hace sentido lo que estoy compartiendo con vosotros? Y si no tienes tiempo para educar espiritualmente a tus hijos, algo no está funcionando bien en nuestras prioridades, porque el tiempo es algo democrático. Tú y yo, todos tenemos 24 horas al día. A todos nos da la misma cantidad de tiempo cada semana. Nosotros dedicamos el tiempo a aquellas cosas que son importantes para nosotros. Dice la Escritura, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Y donde está tu corazón sigue tu tiempo, porque el tiempo es vida. El tiempo es vida. Entonces yo quería enfatizar este aspecto de que nosotros como familia somos responsables. Y os quería compartir algo que me parece que es interesante e importante,
Si por favor quieres cambiar la diapositiva, me gustaría hablaros del concepto de verdad, porque creo que esto es muy importante cuando hablamos de la educación espiritual de nuestros hijos. ¿Veis que aquí pone la verdad según los griegos y la verdad según los hebreos? Déjenme que trate de explicar esto. Para los griegos, la verdad era sobre todo y ante todo algo intelectual. Es decir, la verdad era una entelequia que yo creía, algo en lo que yo estaba de acuerdo intelectualmente y mentalmente, pero que no necesariamente podía afectar a mi vida ni debía de afectar a mi vida. Es decir, las verdades tenían vida propia. Imaginaos que las verdades existían en las nubes y yo a través de mi intelecto, a través de mi mente, podía entender esas verdades, comprenderlas y hacerlas mías. ¿Me he sabido explicar? Por ejemplo, todos creemos que existe China, pero eso no afecta a nuestra vida cotidiana. Bueno, afectará el día que dominen el mundo, pero de momento todavía no afecta a nuestra vida cotidiana. Es una verdad abstracta que no tiene nada que ver con mi día a día. ¿Me hago entender? Es simplemente algo que intelectualmente yo estoy de acuerdo. Todos sabemos que existen millones de galaxias, pero nunca las hemos visitado ni tiene una relación directa con mi vida cotidiana, ni me afectan cuando me levanto y cuando me voy a dormir. Esto era la verdad para los griegos, cosas que existían independientemente de nosotros. ¿Me he sabido explicar? Para los hebreos, es decir, para el mundo de la Biblia, no era así. Las verdades no tenían vida propia. Las verdades no eran independientes de los seres humanos. Las verdades solo existían cuando estaban encarnadas en la vida de una persona o de una comunidad. Solamente cuando una persona o una comunidad encarnaba esa verdad, la hacía visible, la hacía demostrable, la hacía carne, por decirlo de alguna manera, esa persona tenía la verdad. Fíjense la diferencia entre el modelo griego y el modelo hebreo. El modelo griego es intelectual. Puedo a través de mi mente acceder a la verdad. El modelo hebreo es, si no veo, no puedo creer. La verdad no la puedo creer si no la veo. Por eso que se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del Hijo único del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. No dice mis enseñanzas son las verdad, sino que yo soy la verdad. Por eso en el Antiguo Testamento se nos dice que la gente que no conoce al Dios de Israel, cuando vean la relación que Dios tiene con su pueblo, se darán cuenta de que Dios existe porque hay una relación única y singular entre Dios y su pueblo. Por eso el Señor Jesús dice que cuando la gente vea vuestras buenas obras, harán una relación directa con vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la verdad solamente existe cuando la verdad está encarnada en una comunidad o en un individuo. En el mundo posmoderno en el que nos ha tocado vivir hay tantas verdades como individuos. La verdad con mayúscula no existe, solamente existen verdades con minúscula. Pero fíjense que en el mundo posmoderno nos dicen lo siguiente: como hay tantas verdades y como hay tantos estilos de vida diferentes, los únicos estilos de vida que van a poder prevalecer son aquellos que tienen una estructura de credibilidad. ¿Y qué quiere decir una estructura de credibilidad? Una comunidad que vive y encarna los valores de ese estilo de vida. No sé si me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad. El punto que yo quiero enfatizar es que la verdad para nuestros hijos solamente va a existir si la ven encarnada en tu vida. Este es el punto final. Y si la ven encarnada en la comunidad de fe. La verdad no existe simplemente porque nosotros digamos la Biblia es la palabra de Dios. La verdad existe cuando se puede ver en tu vida.
cuando en tu vida es demostrable, cuando en tu vida es palpable, como dice Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con respecto al verbo de vida. ¿Me estoy sabiendo explicar? Entonces, si en tu vida la verdad no estás encarnada, tú no tienes la verdad, tú lo único que tienes es un discurso. Y los discursos no convencen a nadie. Nosotros decimos, tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque creemos las cosas correctas que dice la Escritura. Eso no es tener la verdad, eso es tener un discurso religioso. Tú tienes la verdad cuando la verdad está encarnada en tu vida. Tú tienes la gracia cuando la gracia está encarnada en tus relaciones interpersonales. Tú tienes la verdad con respecto a la provisión de Dios cuando en el día a día confías en Él para su provisión. Tú tienes la verdad en cuanto al perdón, cuando pides perdón y cuando perdonas. Si la verdad no está encarnada en tu vida y en mi vida, no hay ninguna garantía de que nuestros hijos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque en el mundo posmoderno, y en este mundo posmoderno es muy bíblico, la verdad no existe fuera de estar encarnada en una persona o en una comunidad. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿son nuestras comunidades lugares donde la gracia es posible experimentarla? ¿Son nuestras comunidades lugares de perdón, lugares de vulnerabilidad? ¿Son nuestras iglesias realmente lugares donde el Evangelio está encarnado? Porque no importa lo sana que sea tu doctrina, si no está encarnada en nuestras vidas y en nuestra comunidad, los jóvenes no van a poder verla y consecuentemente no van a poder creerla. ¿Tiene sentido lo que trato de compartir con vosotros? Y esto para mí es tremendamente importante porque fijaos que esto pone el acento en tu vida y en mi vida. Esto pone el acento en cómo estoy viviendo yo. Y para mí esto es una motivación para cuidar mi estilo de vida. Ahora continúo cuidándolo para mis hijos. Quiero que mis hijos continúen acercándose más y más al Señor. Pero ahora lo cuido para mis nietos. Entiendo que es mi responsabilidad vivir de tal manera que mis nietos puedan ver la verdad del Evangelio encarnada en sus padres, pero también la puedan ver encarnada en mí. Entonces esto es tremendamente importante. En un mundo posmoderno, la verdad solamente existe encarnada. Fijaos qué es lo que dice el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros y así seréis mis discípulos, ¿verdad? Que seáis uno como el Padre y yo somos uno, para que así el mundo crea que me habéis enviado. Hay lo que se llama la apologética irrefutable. Y para mí esto es tremendamente interesante. La apologética irrefutable es la que encontramos en el Evangelio de Juan. Un ciego ha sido curado, ¿recordáis? Y ha sido curado en el día de reposo. Y hay una discusión apologética. ¿Este hombre es de Dios curando en día de reposo? ¿Pero puede hacer curaciones alguien que realmente no venga de parte de Dios? ¿Y qué dice el ciego? Yo, chicos, muchachos de teología, no entiendo nada. Pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. Entonces, para mí, el punto es que la apologética irrefutable es lo que Dios ha hecho en tu vida o lo que Dios está haciendo en tu vida. Nuestros hijos aprendieron a pedir perdón porque nosotros les pedimos perdón muchas veces. Nuestros hijos aprendieron la gracia porque la experimentaron. Nuestros hijos aprendieron en la provisión de Dios porque lo vieron en nuestras vidas cuando mi mujer afrontó 2 cánceres, uno detrás de otro, y vieron lo que era la confianza y la dependencia de Dios. Eso es la apologética irrefutable. Se podrán negar los argumentos, se podrán negar si esto es cierto o no es cierto, pero las vidas cambiadas, la verdad encarnada, esa es para mí realmente la apologética que es irrefutable. Si no encarnamos la verdad, no tenemos la verdad, tenemos un discurso. Y el discurso ni va a traer ni va a salvar a nuestra generación. Estamos acabando, dejadme que haga un resumen antes de pasar a la aplicación. Estábamos hablando de que yo os pedía que imaginarais cómo os gustaría que fueran vuestros hijos. Y luego yo os pregunté si habíais pensado en el ser o habíais pensado en el hacer y en el tener. También os pedí, os compartí que es muy difícil
que nuestros hijos vivan lo que nosotros no estamos viviendo. ¿En qué medida tú estás viviendo aquello que quieres ver en la vida de tus hijos? Hablamos que la familia forma parte del orden de la creación. El orden de creación es al que pertenece la familia y es al que pertenece el gobierno. No hay absolutamente ninguna cultura sin familia y sin gobierno. Y hemos hablado que como Dios es el creador de la familia, en Génesis 3 podíamos encontrar pautas. Y vemos que Dios ha creado la familia para proveer un entorno, para dar provisión, para dar ejemplo y para dar instrucción. Primer punto de chequeo. ¿Hasta qué punto yo estoy cumpliendo estos 4 propósitos de la familia? Pero también hemos hablado que eso no garantiza para nada el éxito. Que Dios dio la mejor provisión, el mejor entorno, la mejor instrucción, el mejor ejemplo y sus hijos salieron descarriados. ¿Cómo fue? Mi propia experiencia personal. Por lo tanto, Dios es un papá fracasado que puede entender la realidad, el dolor y la tristeza de los papás fracasados. Pero también Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que puso en marcha un plan para ganar de nuevo de vuelta a sus hijos. Pero es un plan basado en la gracia. Lucas capítulo 15, la parábola del padre que ama y perdona, la parábola de la oveja perdida. Hay que discernir cuándo hay que tomar la iniciativa y hay que discernir cuándo hay que esperar. Dios no ha escrito el último capítulo en la vida de nuestros hijos. Nuestro Padre siempre está trabajando. Luego hablamos de que nosotros, como papás, somos responsables de la educación de nuestros hijos. La responsabilidad, desde el punto de vista de la Biblia, recae sobre ti y sobre mí y no sobre la Iglesia. Dijimos que la Iglesia colabora, pero no es responsable. No puedes externalizar la educación de tus hijos en la Iglesia. Tú tienes que vivir en tu casa y transmitir en tu casa aquello que deseas, intentas o anhelas y oras que tus hijos puedan vivir en su propia vida personal. La Iglesia puede ayudar, tal vez ofreciendo formación, capacitación, recursos, pero la Iglesia no puede ni debe de tomar esa responsabilidad. No puede arrebatarte esa responsabilidad y ese privilegio, y tampoco tú puedes abandonarlo en ellos. Estuvimos hablando también de 2 conceptos de verdad. La verdad como algo intelectual, lo que creían los griegos, que yo puedo creer en la verdad aunque no la viva, pero tengo la verdad, y la verdad desde el punto de vista bíblico, que solo existe cuando está encarnada en la vida de una persona o de una comunidad. Entonces la verdad es visible, es identificable, la puedo entender y puedo responder a esa verdad, aceptándola o rechazándola. Si yo no encarno la verdad, recordad, tengo un discurso, pero no tengo la verdad. Y finalmente hablábamos de la apologética irrefutable. Me gustaría pasar a la aplicación. Yo os invito a que penséis en 2 cosas. ¿Qué quieres ver en la vida de tus hijos que deberías de trabajar en tu propia vida? Los que tenéis hijos chicos, ¿qué te gustaría ver en la vida de tus hijos que deberías de empezar a trabajar ahora? ¿Quieres que amen al Señor? ¿Quieres que tengan devoción por las Escrituras? ¿Quieres que pasen tiempo de oración con Él? No esperes en la vida de tus hijos lo que tú no estés haciendo. Y no estoy hablando de venir a la iglesia el domingo, sino en tu vida cotidiana, 24/7. Aquello que quieras ver en la vida de tus hijos, empieza a vivirlo en tu propia vida, porque si no, no van a poder identificar la verdad. ¿Me hago entender? Entonces piensa, ¿qué te gustaría ver en la vida de tus hijos que deberías de comenzar a hacer ahora? Y el segundo punto es, ¿qué paso práctico, por pequeño que sea, vas a dar para empezar a trabajar en tu vida lo que quieres ver en la vida de tus hijos? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y piénsalo. Si no decides lo que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer, en cuanto salgas por aquí, la vida con toda su dinámica y con toda su vorágine te lo quitará de la mente, ¿verdad? Como en la parábola del sembrador. Pero también, si eres un papá fracasado como yo, ¿qué paso práctico puedes dar, por pequeño que sea, para mostrar gracia a tus hijos?
A lo mejor tienes que pedirle perdón a tus hijos o tienes que perdonarlos. A lo mejor tienes que aceptar como son de la misma manera en que Dios te acepta a ti como eres. Pero ¿qué paso práctico, por pequeño que sea, puedes dar para alcanzar a tus hijos? Para mostrarles la gracia de Dios a través de la gracia que tú les puedas mostrar a ellos. ¿Tiene sentido? Me gustaría pedirte que pudiéramos pasar un momento de oración. Las ovejas oyen su voz y la reconocen. ¿Qué te pide el Señor que hagas? Y ora por ello, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Y luego cerramos en oración. Señor, te queremos dar muchísimas gracias por tu amor y por tu gracia. Y Señor, ponemos a nuestros hijos, a nuestros nietos en tus manos. Gracias porque los amas incondicionalmente, mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y Señor, en tu nombre los bendecimos, en tu nombre, Señor, los reclamamos para ti y también te pedimos que nos ayudes a ser para ellos gracia encarnada, Señor, verdad encarnada y ser para ellos esa apologética irrefutable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.